Adrian, thank you. Erica, how you doing? I mean, look, Jim, I think how we're doing how is anybody doing this morning when you look at how this keeps happening? And you and I have covered too many of these, and I try really hard. It's getting harder. Yeah. Every time we report on these and you look at the pain in these parents' faces and you think of the communities that are impacted forever and the trauma they'll feel, the families, the first responders, the teachers, every single person who works in that school, the other children. Hola hermanos, que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón a Ritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Santo. Te damos gracias por la vida de Jesús, quien no tiene como objetivo de vida su satisfacción personal o beneficio propio, sino que su objetivo es la salvación del prójimo, por lo cual nosotros estamos eternamente agradecidos porque nuestro Señor Jesús no pensó en Él, sino que pensó en nosotros. Y nuestro Señor Jesús no vive por los placeres mundanos, sino que vive por la paz del prójimo. Realmente es algo para reflexionar. Y luego, hermanos, nosotros también queremos ser como Jesús y vivir por la paz del prójimo y no por nuestra propia satisfacción. Por lo cual, nosotros rogamos al Padre que seamos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, desde hace algunos días quería mostrarles este video de esta reportera que supuestamente lloró en pleno noticiero por el terrible evento ocurrido en Uvalde, Texas. Y no que eso esté mal, porque por supuesto salta la mente pervertida que viene a tergiversarlo todo. Por supuesto que ese evento de Uvalde en Texas da para llorar, da para muchas cosas. Pero nosotros vemos que cuando estos noticieros se despliegan con su sentimentalismo, lo que hay detrás es una agenda. Y miramos cómo esta reportera está guiñando el ojo. Hiper mega recontra blob. Es de locos. Así que bueno, aquel que no ha estudiado la masonería y no tiene conocimiento de esta secta secreta de la Iglesia Católica y es ignorante de los alcances de esta red masónica en el mundo, por supuesto que de inmediato pensará que tal vez a esa reportera se le metió un mosquito en el ojo justo en el preciso momento antes de que ella empezara a llorar, y que por tal motivo es como tal vez muy, pero muy acelerado decir o concluir que ella está guiñando el ojo, como dando a entender que lo que está haciendo no es tan sincero como parece. Blob. Hermanos, nosotros, sin embargo, que hemos estudiado la masonería católica, a esta secta secreta del Vaticano, esparcida por todo el mundo y que controla todos los medios de comunicación, los altos niveles de algunos gobiernos y de empresas, sabemos cómo está la cosa, ¿verdad? Y es que en este tema, por ejemplo, de estos tiroteos masivos que ocurren en Estados Unidos, todo lo que pasa alrededor de ese tema es muy, pero muy curioso. Por ejemplo, los que recordábamos esas películas o libros de Sherlock Holmes o de Agatha Christie, cuando se repetía una escena del crimen, lo que generalmente era obvio es que el criminal tenía que ser el mismo, porque la escena del crimen se repetía. Entonces, el criminal tenía que ser el mismo. Era lo que se nos enseñaba con todas estas películas de Sherlock Holmes. El detective llegaba a analizar la escena del crimen y empezaba a buscar similitudes con otras escenas de crímenes, y entonces así podía saber que estábamos ante un asesino en serie, un criminal que de nuevo volvía a ejecutar un golpe. De eso se trataban estas películas de Sherlock Holmes, de Agatha Christie. Sin embargo, hoy en día, en pleno siglo XXI, en la era de la información, las cadenas de noticias masónicas nos venden la idea de que, a pesar de que se están cometiendo los mismos crímenes en estos colegios y de que el modus operandi es el mismo, estos noticieros nos venden la idea de que estas situaciones horripilantes son el producto de un joven enloqueciendo de la noche a la mañana. De repente sale a comprar un arma automática, mata sin ningún motivo ni razón aparente a sus familiares y luego se va a un colegio a matar a perfectos extraños porque sí, recontraplop. Y esa misma situación se repite en diferentes personas que no se conocen y que sin embargo actúan de la misma manera y terminan en una escena del crimen
muy pero muy similar todos. Sin embargo, estos noticieros nos dicen no. Este evento es un evento esporádico y se debe a que las personas tienen fácil acceso a las armas. Sin embargo, estas películas de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, nos dicen, un momentico, el evento que está ocurriendo aquí es un evento que se repite una y otra vez, la misma escena del crimen, lo cual quiere decir que hay un poder, un criminal que está detrás de estos eventos y que es el mismo. Así es como esto hubiera sido analizado hace 20 o 30 años, pero hoy en día, hermanos, la cosa es a otro precio. Sin embargo, hace 20 o 30 años, las personas no tenían ni idea de la existencia de estas sectas secretas poderosísimas que operan a todo nivel, nacional, internacional, a nivel de los gobiernos, a nivel clandestino e ilegal, en fin. Esto es una locura, hermanos. Y estas personas tienen el poder para usar el brazo mediático de los noticieros para insertar en la mente de los simples cualquier agenda que sea de su interés. Como por ejemplo, como ya sabemos, su principal agenda es la de derrumbar la Constitución de Estados Unidos, hacer ver a las redes sociales como algo que está mal, que debe ser limitado y que las personas no pueden libremente expresar lo que piensan, porque por supuesto a alguien se le puede ocurrir tal vez exponer a esta secta poderosa masónica que controla casi todos los medios de comunicación, o tal vez todos, y cuyo objetivo es derribar, hacer colapsar la Constitución de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque es una constitución que garantiza el derecho a tener libertad de conciencia, y es algo que al Vaticano le molesta sobremanera, y para lo cual usa a su masonería católica para desestabilizar la nación americana. Impresionante, pero está pasando ante nuestros propios ojos. Y es, hermanos, algo que está a plena vista de un evento o un crimen que se repite una y otra vez. Y increíblemente estos noticieros masónicos nos hacen creer que son personas sin ningún vínculo las que ejecutan estos eventos, cuando eso no es lo que nos dice la lógica o el perfil criminal. No es lo que nos lo dice, y cualquier investigador criminal debe saberlo, es obvio, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, estamos en tiempos en donde la inteligencia se acabó. Las cadenas de noticias nos venden este concepto en que de repente un ser humano, un muchacho, se enloquece de la noche a la mañana y recontra plop, empieza a matar a gente que no conoce, y luego él se suicida y no tiene ningún tipo de agenda ni de interés en que esto pues ocurra, porque finalmente no deja ni siquiera una nota. Pero luego estos noticieros sí tienen una agenda. La agenda en donde debe ser cambiada la Constitución de Estados Unidos. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, nosotros miramos los alcances de esta masonería católica, que inclusive ha llegado al punto de infiltrar la ciencia. Y la ciencia que tenemos hoy también es una falsa ciencia. Así como las noticias son falsas, así también la ciencia es falsa. Recordamos al masón, brujo, abuelo de Charles Darwin, el señor Erasmo Darwin, quien era un masón. Y ahí está, hermanos. Aquí les muestro, inclusive, el acta de la logia número 36 a la cual pertenecía el abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, o bisabuelo creo, quien fue fundador de la Sociedad Lunar. Como sabemos, todo esto hace parte de la masonería católica. Y en dicha secta, los familiares se van metiendo de generación en generación, y fue así como el nieto o bisnieto Charles Darwin también fue masón. Claro que fue masón, hermanos. Y el interés de esta secta secreta también es de desligar al ser humano de su creador, hacernos creer que venimos de un animal y no que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, nada más y nada menos, ¿verdad? Y es así como esta gente nos ha hecho creer que venimos del mono, que hemos evolucionado, a pesar de que llevamos cientos de años en donde no hay nada de evolución, pero aún así esto se sigue enseñando en los colegios. Los pobres niños creen que venimos del mono. Esto es de locos, hermanos. Y lo que no te enseñan en el colegio es, y pues además de todo queremos decirles que Charles Darwin era masón. Señorita profesora, ¿pero qué es eso de la masonería? ¿Podría usted explicarnos? Habrá que llamar a la presidenta o vicepresidenta de Argentina, la honorable Cristina Kirchner, que sí tiene el valor de explicarle a los niños de colegio qué es la masonería. Pero por supuesto en los colegios católicos jamás lo van a enseñar, porque es una secta de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica se llena la boca acusando
a todo el que no pertenezca a su religión de ser sectario, cuando ella es la madre de las sectas. Es de locos, y entonces resulta que los niños son inducidos a creer que venimos del mono. Eso se lo enseñan los profesores en los colegios, pero un momentico, profesor, ¿por qué no enseña usted también que Charles Darwin era un masón? Oh, no, pero eso es teoría de la conspiración, recontra plop, pero yo estoy dando prueba de esto. Ahí sale en el registro de la logia secreta que el señor Erasmus Darwin, el bisabuelo de Charles Darwin, era masón. Y entonces esta gente, estos masones, tienen como objetivo primordial hacernos creer que venimos del mono, que somos animales y que por tanto no somos hechos a imagen y semejanza de un Dios omnipotente, sino que somos hechos a imagen de un mico, y que por tal motivo estamos presos de los instintos y pasiones animales. Y eso está bien, porque venimos del mono. Y si el mono pues quiere tener 10 monas, está bien. Y asimismo nosotros somos animales, venimos del mono. Queremos tener 10 monas, no hay problema. Recontra plop. La realidad es que venimos de un creador que nos hizo con manos amorosas y hizo también el mundo en 6 días, y en el 7º día reposó. Ese día cayó en sábado, no en domingo. Sin embargo, entonces, hermanos, esta secta que fue creada por la Iglesia Católica y que es una secta poderosísima, inclusive también hay en ella poderosos narcotraficantes, y esto yo creo que, bueno, está ahí a plena vista. Nunca acaban con el narcotráfico. ¿Por qué será? Porque son masones, hermanos. Y las noticias que se nos muestran son falsas, porque todos estos periodistas pertenecen a la masonería. Es una secta nauseabunda que engaña al ser humano de 1001 maneras, hasta el punto de hacerle creer que la Biblia es un libro de fábulas mitológicas, culturales del pueblo hebreo, y que la ciencia del ser humano es la que dice la verdad, no la Biblia. Lo más impresionante es que luego esos masones que se muestran como científicos no son científicos, son brujos, son adoradores del demonio, como el señor Albert Pike, quien abierta y escuetamente adoraba a Lucifer. Y entonces estos caballeros templarios, que son los mismos masones, tienen como única meta restaurar la vieja gloria y poder que ostentaba la Iglesia Católica en la Edad Media. Y es así como hoy millones y millones de personas escuchan estos noticieros que lo único que hacen es expandir mentiras, hermanos. Nosotros tenemos que mirar que los dueños de estos noticieros, por ejemplo el caso de Rupert Murdoch, quien controla todos los medios noticiosos de Australia. Ya vimos qué fue lo que pasó en Australia hace 2 años. ¿Y quién controla los medios de comunicación en Australia? Un solo hombre, Rupert Murdoch, masón. Y luego el caso de Italia con el señor Silvio Berlusconi, hermanos. Es que esto está a plena vista. Y luego, nada más miremos a CNN en Estados Unidos con el poderoso grupo Times Warner. Son emporios financieros de la masonería eclesiástica. Esto es una locura, hermanos. Y tú prendes estas noticias y es que para que el periodista te diga la verdad, son empleados financieros, no son periodistas, son masones. Entonces, se nos hace creer que venimos del mono y que por tal motivo no hay problema. Pero no es así. Tenemos un creador y ese creador está allá arriba en el cielo. Y ese creador está esperando pacientemente hasta que finalmente haya un pueblo aquí en la tierra que se manifieste a imagen y semejanza de él. Y por tal motivo nosotros leemos en Isaías capítulo 40 versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Sí, hermanos, Él, nuestro Padre Celestial, está allá arriba. Está tan cerca de nosotros. No está a billones de años luz, no está en otra galaxia, no está en otro universo paralelo, no. Está ahí mismo, arriba. No está al lado, ni abajo, ni a la izquierda, está arriba, en el lugar santísimo, listo para darnos fuerza, para que nos arrepintamos, para purificarnos y limpiarnos de toda inmundicia, para que seamos restaurados nuevamente a su imagen y semejanza, para reconciliarse con la raza humana y para vivir todos juntos en la unidad de nuestro Padre Celestial y el Hijo Jesucristo, en paz eternamente, sin sufrimientos, sin homicidios, sin robos, sin nada, en un reino de paz y amor. Es lo que queremos todos, hermanos. Y yo pienso que en este mundo nadie puede negar
que estamos en un mundo lleno de sufrimiento y que los placeres de este mundo, por supuesto, no valen la pena con relación a todo el sufrimiento horripilante que hay en este mundo, debido, por supuesto, al pecado, por lo cual nosotros queremos entonces ponerle fin al pecado. Sin embargo, hay una secta endemoniada, la secta de la masonería, la cual tiene como objetivo primordial evitar que algunos seres humanos en esta tierra puedan por fin establecerse a imagen y semejanza de su Creador en el cielo. Por lo cual nosotros, que somos ese grupo de seres humanos que tiene este objetivo, nosotros tenemos este objetivo, un objetivo que nunca antes se había escuchado aquí en esta tierra. Nosotros lo estamos gritando a los cuatro vientos. Jamás nadie se había aventurado a decir esto que nosotros decimos hoy. Porque hoy nosotros queremos ser perfectos. Oh no, Ecusatón, eso no se puede, olvídate de eso. ¿Sabes qué? Si tú quieres ser perfecto es porque eres muy malo. Estamos en un mundo loco, hermanos, en pleno siglo XXI. La inteligencia se fue de este mundo. Por lo cual nosotros declaramos en Mateo capítulo 5 versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, hermanos. Nosotros nos hemos embarcado en esta tarea y la vamos a lograr a pesar de que hayan estos poderes en la tierra, poderes endemoniados que se han puesto en nuestra contra. Y no quieren que nosotros logremos este objetivo del cual toda la tierra debería estar en nuestra misma sintonía. Todos deberían querer ser como nosotros, perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Queremos todos ser hechos de nuevo, a imagen y semejanza de Dios. Así debería ser, pero plop, la mayoría de personas no quieren saber nada de eso. Y, como si fuera poco, hay una secta endemoniada, los masones enquistados en la Iglesia Católica y en todas las otras iglesias caídas en apostasía, cuyo único objetivo es evitar a toda costa que nosotros podamos restaurarnos a imagen y semejanza de nuestro Creador en perfección. Para lo cual entonces hacen creerle al ser humano desde bebé, desde que es un niño, que viene del mono, que es un animal, sometiéndolo a un engaño masónico. Aún sus mismos líderes religiosos, yendo en contra de la Biblia, estos curas y pastores, aún ellos, siguen el juego de esta mentira masónica horripilante, diciendo que somos hechos a imagen y semejanza de un simio, que venimos de un animal iracundo que no se puede controlar, que solo responde a los instintos de la carne. Y resulta que los pobres niños crecen pensando que por tal motivo es imposible para el ser humano desarrollar un carácter y una personalidad igual a la del Padre Celestial. Pero, hermanos, nosotros, gracias a nuestro Padre Celestial, hoy estamos viendo las pruebas de que ese Charles Darwin era un masón luciferiano, un bandido degenerado, era un pervertido. No era ningún científico, lo que era un despoblacionista, lamarquista. Su único objetivo es despoblar el mundo porque odian al ser humano. Y su objetivo final es que no pueda establecerse aquí en la Tierra un grupo de seres humanos que hayan alcanzado la perfección. Pero lamento informarle a estos embrujados, lamarquistas, despoblacionistas, ecológicos, que sí se va a establecer ese grupo, que vamos en camino a lograrlo, y que somos los 144,000, que queremos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Lo vamos a lograr porque nuestro Señor Jesús nos ha dado la victoria. Él ya venció en el madero y por tal motivo nosotros vamos a lograr la victoria. Y por eso hoy conocemos la verdad. Hoy sabemos que todos estos actornautas que se disfrazan con este disfraz ridículo, en donde parecen un malvavisco asado, son todos masones. Son curas y son monjas, en realidad no pertenecen a ninguna nave espacial ni a ningún cohete, nunca han salido de la Tierra, sino que son masones católicos. Es de locos. Y su único interés es hacernos creer que Dios no está arriba, como acabamos de leer en Isaías capítulo 40, versículo 22. No, Él no está ahí sentado sobre el círculo de la Tierra, te dicen a los cuatro vientos cuando nos muestran ese cohete saliendo por la televisión de la Tierra, pero plop. Eso ocurrió gracias a la magia de la televisión, pero en la realidad nunca ocurrió. La realidad es que Dios está allí arriba, sentado sobre el círculo de la Tierra. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos que tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos de la inmundicia,
tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Leemos en Levítico capítulo 11, versículo 43. No ensuciéis vuestras almas con ningún reptil que anda arrastrándose, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos con ellos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras almas con ningún reptil que anduviere arrastrándose sobre la tierra, porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto, para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y he aquí la palabra reptil que se nos dice en este pasaje bíblico no se refiere específicamente a un reptil, sino a todo animal que se arrastra sobre la tierra que no es declarado puro de acuerdo a la ley de Dios. Por lo cual, hermanos, no es un mero capricho cuando declaramos que no podemos comer en estos días lo que come la mayoría de personas que no conoce la ley, porque el mandato está clarísimo: sed santos como yo soy santo. Quiere decir que si queremos restaurarnos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que tener una dieta alimentaria que está en perfecta armonía con la ley de Dios. Y sin embargo, hermanos, nosotros no podemos creer que vivimos hace 100 años o hace 200 años. No, estamos en pleno siglo XXI. Hay modificación genética, hermanos. Y los animales de hoy en día no son los mismos de hace 100 años. Hace 100 años una vaca era 100% vaca. La oveja, el cordero, eran 100% oveja y cordero. Hoy en día no lo son. Y por tanto, cuando tú te comes una vaca, no te estás comiendo 100% una vaca. Asimismo, cuando tomas su leche, no tomas 100% leche de vaca, hermanos, porque ahora esta vaca tiene un ADN inmundo o mezclado con el ADN de esos reptiles. Por lo cual, no podemos encontrar la santidad si comemos esos alimentos, porque se nos está mostrando claramente como Dios nos dice: sed santos como yo soy santo, justo ahí, en un versículo que habla de la alimentación, porque es apenas obvio que tú eres lo que comes, y si comes algo inmundo, eres inmundo, es apenas obvio, hermanos. Ya hemos hablado de este tema, no se puede desligar el ser espiritual del ser físico. Cuando en la Biblia se habla de alma viviente, se hace referencia a todo el ser: mente, cuerpo, alma, espíritu, lo que tú quieras, corazón, como lo quieras decir. No puedes dividir el ser humano. Es un solo ser indivisible. Por tal motivo, lo que tú comes en tu cuerpo, así lo manifiestas en el espíritu. Por esto, nosotros tenemos que abstenernos de el alimento animal, ¿ok? Y luego nosotros leemos en Efesios capítulo 5 versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias, porque sabéis esto: ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, de nuevo el apóstol Pablo nos está diciendo: sed imitadores de Dios, es decir, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Por tal motivo dice: ningún inmundo entrará en el reino de los cielos, y esto es confirmado por la ley en Levítico. Cuando leemos en Levítico capítulo 7 versículo 21, además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre, o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Así que está claro que esta ley de Levítico está confirmada por el apóstol Pablo, y también en Apocalipsis se nos dice que ningún inmundo entrará en la santa ciudad. Leamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 al 27. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Luego, la palabra nos habla sobre hombres o mujeres que tienen flujo, o que emanan un líquido de su cuerpo. Porque, hermanos, la gente se busca cualquier tipo de pretextos para hacernos dudar de lo que creemos y de la palabra de Dios.
Y nosotros por eso estamos tomando toda la ley, la estamos estudiando y la estamos analizando. Y vamos a ver si es que es tan difícil de cumplir como dicen, o si es que son cosas totalmente razonables. Porque la realidad es, hermanos, que en el tema de comer ciertos alimentos, el tema está en que queremos complacernos, pero que podamos dejar de comerlos, claro que sí podemos. Claro que podemos comer solo verduras, pero claro que no van a saber igual que un bistec asado o que un perro caliente. Claro que la verdura pues va a tener un sabor un poco más neutral, tal vez a veces no va a saber a nada, o tal vez va a saber a algo que es mucho mejor que el sabor de la sangre del animal, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a mirar que la ley de Dios de ninguna manera se contradice o pareciera que es algo para cavernícolas o arcaico, sino que es algo que es totalmente válido hoy en día. En el caso, por ejemplo, que este tema que vamos a analizar a continuación sobre el flujo de la mujer, que es algo que en lo que sería una feminista, porque la ley dice que la mujer cuando tiene flujo debe estar apartada, pero vamos a analizarlo a la luz de la ley y a la luz de la palabra, sabiendo, hermanos, que no solo se hace referencia a la mujer, sino también al hombre. Ambos, los que tengan flujo o emanen un líquido de su cuerpo, pues son inmundos a la luz de la ley. Esto, por supuesto, cuando es algo visible a nuestros ojos, cosa que hoy en día no ocurre porque resulta que hoy hay ayudas higiénicas que hacen que no sea fácilmente visible para una persona cuando otra persona tiene flujo. Antiguamente tal vez sí, debido a que no existían estos implementos higiénicos que existen hoy en día, y antes pues era más fácil poder darse cuenta que una mujer estaba con su periodo, con un flujo. Y esto se debe a que antes no había esta facilidad de obtener implementos higiénicos para controlar dicho flujo, y por tal motivo era obvio que la mujer debía permanecer apartada. Esto es obvio, ¿verdad? Por lo cual la palabra declara que la mujer debía estar apartada y el que la tocara se hacía inmundo, porque la mujer estaba en los tiempos de su flujo. Es algo que es evidente, porque se supone que ese flujo es algo sucio, es algo que, pues, no es algo limpio, y de eso se trata, de hacer diferencia entre lo limpio y lo sucio. Y por tal motivo, la mujer, cuando estaba en su periodo, debía estar apartada, porque de su cuerpo estaba saliendo algo sucio. Es apenas lógico, y entonces esa mujer debía esperar a salir de su flujo para poder seguir desarrollándose en la sociedad. Debía primero esperar salir de su flujo, y no faltaría, seguramente la persona, falta de lógica o de cordura, que se pusiera a continuar en sus actividades diarias aun y cuando tuviera ese periodo o ese flujo de sangre, y por supuesto, pues eso haría que ese flujo se regara por toda la casa, lo cual pues sería totalmente antihigiénico, y estoy muy seguro que habrán personas que lo hacían, y por tal motivo nuestro Padre Celestial tuvo que poner esas leyes para que el pueblo hebreo se acostumbrara a mantenerse limpio, limpio en su casa, limpio en sus ropas, limpio en todo su ser, y la mujer que tenía flujo y también el hombre debían entender que si tenían flujo debían apartarse hasta que pasara el flujo y luego limpiarse. En eso consistía todo, y es apenas obvio, es como lógico que hoy en día es algo que no ocurre porque las personas tienen ayudas higiénicas que les permiten operar en la sociedad sin estar mostrando que tengan algún flujo. Hoy en día la persona no necesita estar separada porque tiene implementos higiénicos que le permiten estar limpia. Entonces, uno no puede mirar desde la misma óptica este tema de la ley que tiene que ver con la mujer o el hombre que tienen flujos, porque hoy en día la cosa es distinta. Antes no habían las ayudas higiénicas que hay hoy, y por tal motivo, hoy una mujer no debe estar separada en los tiempos de su flujo, porque ella puede estar totalmente aseada en los tiempos de su flujo y puede seguir operando en la sociedad. Sin embargo, ¿qué pasaría si no estuvieran esas ayudas higiénicas? Pues la mujer tendría que volver a como actuaba hace 100 años, o como ha actuado durante todo el transcurrir de la historia del ser humano. La mujer tendría que apartarse un tiempo, hasta que se le pase el flujo. Es lo que tendría que hacer, no habría otra manera. No podría seguir operando en la sociedad como lo hace hoy en día. Si no estuvieran esas ayudas higiénicas, la mujer tendría que mantenerse aislada por unos días. Así que, no es que hoy nosotros tengamos que preguntarle a nuestras esposas o hijas si están con flujo, y entonces en esos días no podemos abrazarlas o no podemos tocarlas, porque hoy la cosa es distinta. La mujer no necesita estar apartada para estar limpia. La mujer puede estar limpia
y aún está en los días de su periodo. Entonces, nosotros vemos que la ley de Dios es válida, aunque hoy en día pareciera que la mujer como que le hace el quite, debido a que hay muchas ayudas en la parte de higiene. Pero sabemos que también todas estas cosas van a empezar a faltar, y tal vez se van a hacer más costosas, o tal vez ya no se van a fabricar, y entonces la mujer tendría que volver de nuevo a comportarse como lo dice la ley. Es decir, tiene que apartarse hasta que el flujo que sale de su carne pues se detenga. Y de esa manera entonces puede volver a operar en la sociedad. Es lo que dice la ley y está correcto a los ojos de cualquiera, es apenas lógico, ¿verdad? Es lógico que una persona que tiene algo inmundo que sale de su cuerpo se aparte, se aísle. O cuando alguien va al baño, tiene que aislarse mientras se limpia su inmundicia. Y lo mismo debería ocurrir con una mujer que no tiene los implementos higiénicos para poder limpiar su flujo, entonces tiene que aislarse. Entonces, como que una regla muy fácil en este concepto de ley de hombre o mujer que tengan flujo es, si tú puedes verlo, entonces obviamente no debes tocar a esa mujer. Si puedes ver que tiene un flujo que sale de su cuerpo, si tú puedes verlo con tus propios ojos, entonces no debes tocarla, o tocar a ese hombre o a esa mujer. Pero si no puedes verlo, pues no hay pecado para ti. Por ejemplo, tú como padre o como esposo, tú no puedes ver que tu esposa esté con flujo, y entonces tú no tienes pecado porque la toques. Y no es necesario que se lo estés preguntando, no es necesario. Simplemente si puedes verlo con tus ojos, debes abstenerte de tocarla. Y si no lo ves, pues entonces tú no tienes problema. Esa es la regla que deberías seguir. Porque así se nos dice en Levítico capítulo 5 versículo 2 al 3. Asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Así que la ley no te dice que tú tienes que saber dónde estás tocando, porque es imposible. Pero luego si lo sabes, luego si alguien te dice, oye, ahí estuvo sentada alguien que, bueno, le pasó este accidente o aquel accidente y hubo un derrame de flujo, es apenas obvio que entonces tú eres inmundo. Tienes que lavarte porque has tocado una silla donde alguien tuvo derrame de flujo. Entonces son cosas lógicas, son cosas que son correctas cuando nosotros analizamos la ley. Aunque es algo que hoy en día no ocurre frecuentemente por la gran cantidad de ayuda higiénica que hay hoy en día. Sin embargo, nosotros podemos ver que es algo que es correcto. Si hoy en día un hombre o una mujer tienen flujo, pues eso no te hace inmundo por tocarlos, a menos que ese flujo tú lo puedas ver y tú puedas con tus propios ojos darte cuenta que tienen flujo. Pero si ese flujo que ellos tienen, pues solamente lo saben ellos y nadie más lo sabe, Dios no te pide que tú seas adivino, o que tú les leas la mente, o que les estés preguntando constantemente, avísame cuando tengas flujo, no. Dios no te pide eso. Pero Dios sí te pide que si tú llegas a saberlo y te das cuenta, pues entonces te separes, te abstengas de entrar en contacto con esa persona. Es apenas obvio. Cuando tú ves a alguien que tiene un flujo, pues debes abstenerte de tocarlo. Es apenas obvio. Entonces por eso tenemos un creador, y ese creador estableció unas leyes y unas reglas con base en las vicisitudes del ser humano. En este caso, la mujer es vulnerable cuando tiene su periodo y en ese tiempo debe estar apartada. Hoy en día, por las ayudas higiénicas, esto no es necesario, pero luego también hace que la mujer sea muchísimo más vulnerable y por eso se comete tanta violencia contra la mujer. Entonces, hermanos, que no nos vengan con excusas baratas diciéndonos que la Biblia es un libro arcaico, porque resulta que es un libro muy vigente. Y aunque por un pequeño periodo de tiempo el hombre se ufanaba con su modernidad diciendo, mira, la mujer ya no necesita estar apartada porque puede operar todos los días de la semana, del mes, del año, sin problema, ya vemos cómo eso empieza a cambiar. Cuando estas cosas se empiecen a escasear, ya vamos a ver qué es lo que viene. Por supuesto, esto no es algo como que yo lo diga feliz, pero la mujer debe empezar a entender que si Dios declaró que ella debía tener un flujo cada mes, pues así debe ser. Y si tiene que estar apartada unos días, pues así debe ser. Es como Dios lo declaró en su palabra. Entonces, hermanos, miramos cómo la palabra de Dios es perfecta y cómo se nos explica claramente
que debemos hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Sí tenemos que hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo, hermanos. Hoy nosotros vemos cómo estos masones, que son dueños de todos los bancos centrales del mundo, están preparando ya una moneda digital por medio de la cual el ser humano será esclavizado. ¿Y por qué? Porque ellos no quieren, hermanos, que nosotros logremos la perfección, y es por esto que ellos están buscando por todo medio y manera establecer un sistema virtual de pagos llamado blockchain, con el cual piensan esclavizarnos y hacernos que tengamos que rendirle pleitesía al Papa de Roma y obedecer sus dogmas para que nos hagamos inmundos a los ojos de Dios, y entonces finalmente no podamos hacernos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Nosotros recordamos lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 18 versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sí, Babilonia habrá caído cuando todos los seres humanos hagan lo mismo que están haciendo en China, cuando haya esta billetera virtual global que te obligue a volverte inmundo. Y si no lo haces, tu código QR pasará a rojo. En ese momento Babilonia habrá caído. Esto se acabó, hermanos. Los ciudadanos del mundo todos quedaron convertidos en esclavos del Papa de Roma, que es el anticristo, y los obligó a reposar en su falso día de reposo, que es el domingo, los obligó a adorar su falsa deidad, que no tiene base bíblica, que es la Trinidad, y los obligó a recibir el ADN recombinante, quimérico, inmundo, en su cuerpo. Y finalmente están ya perdidos para siempre. Son inmundos, hermanos. Son habitación de espíritus inmundos. ¿Qué se puede hacer ya por estas personas? La ley de Levítico nos lo dejó muy claro. El que entre al templo celestial inmundo morirá para siempre, hermanos. Por lo cual leemos en Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Así es, hermanos. Hoy en día, por ejemplo, según la ley, la persona que toca a alguien, sea hombre o mujer que tenga flujo, sea que lo supiera o no lo supiera, vamos a decir que esta persona lo sabía y cometió pecado, ¿ok? Y resulta que la persona que tiene o tenía ese flujo, pues no tenía nada de higiene, es decir, que su flujo era visible y la otra persona la tocó, sabiendo que tenía flujo, y lo vio y no le importó y la tocó, que es lo que nos advierte la ley, de lo cual debemos abstenernos. Sin embargo, esta persona, sabiendo que el flujo era visible, tocó a la otra persona. En aquella época, y como dice la ley, al bañarse y al limpiarse esa inmundicia, pues se limpiaba y duraba hasta la noche. Hoy en día, no solo es el bañarse y limpiarse, sino que es la gracia de Jesús, que nos representa esa agua, que nos limpia y nos purifica de la inmundicia, y somos inmundos hasta la noche. Quiere decir que no permanecemos pecadores o inmundos para siempre, porque la gracia de Jesús nos limpia, hermanos, y por eso somos ricos en gracia, porque Jesús es misericordioso y nos baña diariamente de su gracia. Y así una persona peca, aún inclusive si comiera carne animal, esa persona puede expiar ese pecado porque aún estamos bajo la gracia. Pero tenemos que prepararnos para el momento en que esa gracia ya no esté, porque se va a acabar la gracia, como hemos leído, que los 144,000 estarán frente al trono de Dios, sin mancha, queriendo decir que no habrá un intercesor entre el Padre Celestial y nosotros. Es decir, que tendremos que ser iguales al Padre Celestial, perfectos, como Él es perfecto, porque ya no habrá ese intercesor, no habrá esa agua que nos limpia y que nos purifica de lo inmundo. Y por eso nosotros hoy estamos aprendiendo a estar limpios, purificados y alejados de lo inmundo, ¿ok? Por lo cual, ¿qué pasa si de repente metemos un ADN quimérico inmundo en nuestro cuerpo y ese ADN se recombina con nuestro ADN? Luego ocurre que por más de que querramos limpiarnos con agua o con la gracia de Cristo, al siguiente día nos levantamos con el ADN quimérico inmundo dentro de nuestro cuerpo, hermanos. Entonces nosotros vemos que hay personas que ya están despojadas de la gracia de Cristo, y eso nos muestra que pronto se va a acabar la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Y es que de eso se trata, hermanos, en que nosotros no podemos abusar de la gracia de Cristo y decir que como Jesús derrama su gracia sobre nosotros, pues vamos a aprovecharla y vamos a comer carne. Porque para eso está Jesucristo. Y eso es lo que dicen estos evangélicos, que debido a que nosotros tratamos de hacernos perfectos, según ellos, estamos olvidándonos de Jesús. Y de eso no se trata. Se trata precisamente de que Jesús finalice su trabajo. De alguna manera ellos quieren que Jesús sufra eternamente como intercesor de la raza humana caída. Pero Jesús no puede sufrir eternamente. Jesús es tardo para la ira y Jesús, pues, es paciente en su sufrimiento. Pero queremos ponerle fin al sufrimiento de Jesús y queremos que Jesús deje de una vez y por todas de interceder por la raza humana y que le ponga fin al pecado, porque el pecado es sufrimiento. Esto es lo que los evangélicos no pueden entender. Cada vez que nosotros decimos que queremos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, ellos entonces deducen que queremos hacer a un lado a Jesucristo, cuando lo único que deseamos es que la intercesión de Jesús finalice, porque finalmente le pondrá fin al pecado. Aquellos que quedarán santos serán santos para siempre, y los que quedarán inmundos serán inmundos para siempre. Y esto lo estamos confirmando ya. Esto es un hecho, hermanos. Es decir, estas cosas ya no son palabras futuristas. Hay personas que ya son inmundas y que no pueden salvarse. Hasta pronto, hermanos.